32. Hitler. ¿Quién dice que yo no estoy bajo la protección especial de Dios? Hitler. Mi misión debía continuar y una vez más me encontraba junto con Laílev en el lugar del análisis. Estaba estudiando intensamente para poder entender en toda su profundidad cuanto estuviera relacionado con mi próximo viaje al pasado. Tenía una gran cantidad de preguntas que hacer antes de iniciar este nuevo viaje que me llevaría a la controvertida presencia de Hitler en la Tierra. Investigando en profundidad esa época, encontré una descripción de Hitler que llamó poderosamente mi atención. La descripción retrataba a Hitler como un perfecto exponente de la maldad más radical. Se describía a Hitler como un mal imposible de cuantificar, llevado a niveles de crueldad nunca antes visto. Su crueldad era tal que no podía ser medida o cuantificada. Eran las acciones de un ser malvado solo por el hecho de serlo. Era definido como la máxima expresión diabólica, deplorable e injustificable. Al investigar las cartas del tarot de la oscuridad, estaba incondicionalmente dispuesta a enfrentar este nuevo desafío. Guiada por Laílev, había estado revisando todo lo relacionado tanto con la vida como con la época de Hitler. Muchos historiadores lo han definido como la persona más malvada que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Yo quería estudiar su naturaleza de un modo más intuitivo y menos apasionado, y para ello me refugié en las explicaciones de Laílev. Este análisis del pasado prometía ser extraordinario, ya que, al final de mi viaje, me vería cara a cara con el mismísimo Adolfo Hitler. Al igual que en otras ocasiones, me dirigí al salón del viaje en el tiempo con Laílev. Una vez más observé las imágenes y por un instante me sentí inquieta, ya que quería comenzar el viaje de inmediato. Laílev advirtió mi impaciencia, me miró con afecto mostrando una sonrisa cómplice. «Mayra, todo lo que vas a ver no es más que el pasado. Pero recuerda, el pasado no es más que el presente y el presente no es más que el futuro». «¿Qué quieres decir?» «Todo lo que vas a ver y experimentar podría estar pasando justo ahora mismo en nuestro presente. Recuerda que el tiempo no existe. Debes poner tus emociones de lado y simplemente observar, aprender y traernos la carta del tarot que perteneció a Hitler», instruyó Laílev. Me sorprendieron sus comentarios, pero acepté hacer lo que él me pedía. Laílev continuó. «Mientras presencies y analices la trascendental vida de Hitler, trata siempre de entender sus motivaciones. Hazte las mismas preguntas que me hiciste cuando estudiábamos su vida y su trabajo en beneficio de la oscuridad. Observa más allá de lo que tus ojos te permitan ver y busca diligentemente lo que la oscuridad quiere que nos traigas. Sé que puedes hacerlo», alegó Laílev. Laílev me acompañó hasta la pantalla. Me volví hacia él y lo abracé. Él, por su parte, me sostuvo con fuerza. Disfruté mucho de ese momento y de ese abrazo, ya que sentía un respeto y una admiración tan especial por Laílev que nunca antes había sentido por nadie más. Laílev tenía mucha paciencia conmigo y me había enseñado ya muchas cosas. Él estaba dedicado a ayudarme para que yo pudiera alcanzar el éxito en mi misión. Laílev compartía su sabiduría de muchas formas y yo le estaba muy agradecida por ello. Me resultaba difícil explicar las emociones que experimentaba cuando me encontraba con Laílev. En el momento en que nos abrazamos, parecía ser un ser humano real, como si fuera un hombre, y yo también parecía un ser humano real, como si todavía fuera una mujer. Pero, ¿por qué pensaba y sentía de esa manera? ¿Acaso no estamos seguros de que una vez que abandonamos nuestros cuerpos, nuestra sensualidad desaparece? O quizás nunca perdemos los sentimientos apasionados, que son una parte íntegra de nuestra esencia cuando estamos vivos. A través de todas mis muchas reencarnaciones, ¿alguna vez dejé de comportarme como la seductora Cleopatra? ¿Seguía anhelando admiración y amor? Sentí que el contacto de Laílev me invadía y alcanzaba las profundidades de mi alma, y me pregunté si él sentiría lo mismo. Se apartó de mí poco a poco con mucha ternura. Luego me dijo adiós. «Regresa con la carta que corresponda a Hitler y tráenos un nuevo mandamiento para la oscuridad. Estoy seguro de que tendrás éxito», exclamó Laílev. Atravesé la pantalla y me encontré volando sobre la ciudad austríaca de Braunau am Inn, cerca de la frontera con el Imperio Alemán. En ese entonces, Austria era parte de lo que se conoce como el Imperio Austrohúngaro. La fecha era 20 de abril de 1889. Sumé rápidamente los números. 2 más 4 más 1 más 8 más 8 más 9 igual 32.
3 más 2 igual 5. Hitler tenía el 5 como su número de nacimiento, el mismo número que tenía Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Estaba Hitler listo para emular a Carlos V con este poderoso número de nacimiento? Según la Torá, el número 5 es el tabernáculo en el desierto que refleja la gracia de Dios en el uso de ese número 5. Es un número impredecible que siempre está en movimiento y en constante necesidad de cambio. El mundo no cambia, sus leyes son eternas. Adolfo Hitler era el cuarto de 6 hijos, fruto del matrimonio de Alois Hitler con Clara Polzl. Existe mucha especulación en torno a la infancia de Hitler. Algunas veces su comportamiento mostraba signos de resentimiento e insatisfacción y parecía malhumorado, perezoso y temperamental. Demostraba sentir hostilidad hacia su estricto y autoritario padre, Alois, que les golpeaba con frecuencia tanto a él como a sus hermanos. Adolfo estaba muy unido a su madre, que era una mujer permisiva y muy trabajadora. El padre de Adolfo, Alois, era hijo ilegítimo y por casi 40 años llevó el apellido de su madre, Schicklgruber. Fue recién en el año 1876 que Alois tomó el apellido de su padrastro, Johann Georg Hitler. El apellido Hitler fue el resultado de un error administrativo, Hitler en lugar de Hitler, y descubrí que uno de los apellidos más notorios y desprestigiados de la historia de la humanidad no era real y ni siquiera tenía en sí mismo ninguna historia u origen real detrás de él. Es significativo que, cuando vemos una película de esa época, siempre recordamos al típico oficial nazi con su brazo levantado en posición de saludo militar y las palabras Heil Hitler. Las cosas quizás hubieran sido totalmente diferentes si su apellido se hubiera mantenido como Schicklgruber, pero un apellido no es solo eso, y Heil Schicklgruber suena un poco extraño. La verdad es que el apellido denota y determina la personalidad de quienes los utilizan. Avanzando en la vida de Hitler, puedo ver que su infancia tuvo cierto grado de normalidad a pesar de que estuvo marcada por constantes cambios de residencia. El hecho de que el padre de Hitler fuera un oficial de aduanas austríaco ocasionó que el joven Adolfo viviera en diferentes lugares hasta que finalmente se establecieron permanentemente en Linz. Hitler se esforzaba mucho en la escuela, pero estaba continuamente atormentado por pensamientos incoherentes y en ocasiones parecía como si se escapara a un universo paralelo. Hitler deseaba convertirse en artista, pero su padre le negó esa posibilidad. Debido a ello, Adolfo perdió el interés por la escuela. Aunque su padre falleció en 1903, su muerte no ayudó a que Hitler lograra mejores resultados académicos. A los 16 años intentó abandonar los estudios para poder comenzar una carrera artística. Entonces se trasladó a Viena, donde atravesó tiempos difíciles y sobrevivió gracias a una escasa pensión para huérfanos que le entregó el gobierno austríaco y de una ayuda económica mínima proporcionada por su madre. Hitler era muy austero con sus gastos y así fue como su pequeña pensión le permitió vivir, aunque de forma muy modesta. Amaba profundamente a su madre y su muerte en 1907, a causa de un cáncer de mama cuando tenía 47 años, le produjo una herida emocional profunda. Quedó completamente devastado por la muerte de su madre y el mensaje traído por el número 47 lo acompañaría para siempre. Tras el fallecimiento de su madre, Hitler perdió también su pensión como huérfano ya que pasó a recibirla Paula, su hermana menor. Ese año y también el siguiente, la Escuela de Arte de Viena lo rechazó por considerar que no tenía talento suficiente para llegar a ser un buen pintor. Hitler escribió acerca de esa experiencia. Me hallaba en Viena por segunda vez, esperando los resultados de mi examen de ingreso con ardiente impaciencia, pero también con confianza y seguridad en mí mismo. Estaba tan convencido de que tendría éxito que, cuando recibí un nuevo rechazo, me golpeó como un rayo inesperado. A ese período le debo el haberme hecho duro y, aún hoy, sigo siendo capaz de ser duro. Quizás fue entonces, durante ese momento de frustración y enojo, que decidió que pintaría su propia historia, pero no de una forma tradicional, sobre un lienzo que luego colgaría en una pared de su sala. En su lugar, pintaría su vida y utilizaría Europa como su lienzo. Esas pinturas permanecerían eternamente en nuestra memoria y su pintura se convertiría en un reflejo permanente de su inmortalidad. Pero, ¿qué es la inmortalidad? No es otra cosa que el recuerdo, ya sea un recuerdo de bondad o uno de maldad, pero al final no es más que un simple recuerdo. ¿Cuánto tiempo dura ese recuerdo? A veces perdura por mucho tiempo, como el recuerdo de su madre que nunca lo abandonó.
Adolfo Hitler, conocido también como el Gran Terror, nunca pudo superar la muerte de su madre y siempre quedó en deuda con el médico que la atendió hasta el final de sus días. Ese médico resultó ser judío, pero Hitler le estaba tan agradecido que le permitió escapar de Alemania antes del inicio del Holocausto. Entonces, ¿de dónde provino todo este odio brutal de Hitler por los judíos? ¿Fue un odio que nació con él o fue un odio adquirido? La lucha por la dominación del mundo se realizará únicamente entre nosotros, los alemanes y los judíos, señaló en una oportunidad. Detrás de Inglaterra se encuentra Israel y también detrás de Francia y detrás de los Estados Unidos. Aun cuando hayamos sacado a los judíos de Alemania, ellos seguirán siendo nuestro enemigo mundial. Hitler intentó vivir en Viena como artista, pero apenas lograba sobrevivir. Cuando se acabó el dinero que heredó de su madre, tuvo que mudarse a un albergue para personas indigentes, aunque poco después encontró refugio en otro albergue, esta vez para personas de bajos ingresos. Probablemente su comportamiento traumático pudiera venir en parte debido a esos años tan miserables que se vio obligado a vivir. Esa conducta de odio irracional y demente fue una parte integral de su crecimiento y educación. Los prejuicios antisemitas que sostenían los cristianos del siglo XIX lo influenciaron enormemente y Hitler desarrolló su antisemitismo durante ese periodo tan perturbador. Hitler nació y fue educado como católico, aunque nunca asistió por devoción a una iglesia católica. Siempre consideró que los católicos eran más débiles y menos dignos que los judíos. Aunque odiaba a los protestantes, tenía una admiración genuina por Martín Lutero. Lo consideraba un genio y un reformador, así como un auténtico estadista. Por tanto, utilizaba las reformas religiosas y políticas de Lutero como ejemplo y lo comparaba con lo que él consideraba un gran salvajismo internacional cometido por los judíos. Esta crueldad intelectual y política de los judíos había provocado el nacimiento y asesinato de los grandes ideólogos y como consecuencia de ello trajeron el marxismo. Llegó a afirmar en una oportunidad que la humanidad había recibido su golpe más duro con la llegada del cristianismo y subrayaba que el comunismo se había convertido en el hijo bastardo del cristianismo. Además, decía que tanto el cristianismo como el comunismo no eran más que invenciones perversas de los judíos. Hitler creía firmemente en lo que decía. Alegaba que al protegerse a sí mismo y a todos los demás de los judíos, llevaba a cabo un trabajo encomendado por Dios. El trabajo más importante para Dios, según decía, sería la exterminación total y absoluta de los judíos. Pero, ¿no es eso lo que quieren todas las religiones de la luz? Las religiones de la luz buscan la supervivencia de los de su clase, basados en principios de irracionalidad. Su objetivo final es la destrucción de todos aquellos que no poseen las mismas opiniones o no creen en lo que ellos creen. Hitler creía que, entre millones de personas, emergería una persona capaz de ver el futuro. Razonó entonces, ¿por qué no él? Consideraba que era alguien capaz de anticipar el futuro con una fuerza apocalíptica basada en principios férreos. Algún día podría cambiar las ideas religiosas de aquellas masas de personas inservibles. Se vio a sí mismo como un superhombre con la competencia suficiente para redirigir a los demás a fin de que tomaran el camino adecuado que estaba reservado y destinado para los pueblos libres. Estos nuevos seres humanos, cargados de fuerza y poder de voluntad, tendrían una nueva fe y con ella desarrollarían un nuevo espíritu para la vida. Él creía que la religión cristiana sería enterrada junto con la judía. Se podría reconducir a la cristiandad, pero el judaísmo era totalmente defectuoso y por ello debía ser eliminado. Hitler buscaba un nuevo tipo de cristiandad. Como cristiano no puedo permitir que me engañen, pero tengo la obligación de ser un luchador por la verdad y la justicia. Finalmente, Hitler abandonó su Austria natal completamente decepcionado y partió hacia Alemania. Para él, los 5 años que pasó en Viena fueron años de adversidad y miseria, y culpaba a los judíos por ello, porque fue durante ese periodo cuando comencé a odiarlos. Cuando llegó a Múnich, empezó a interesarse por la arquitectura. Sin embargo, no poseía las cualidades técnicas o artísticas necesarias para ese arte y después de varios intentos se dio por vencido. ¿Fue porque Hitler sabía ya de una forma inconsciente acerca de su misión? ¿O era que estaba buscando su propia muerte y de esa forma no tendría que ejecutarla él mismo? ¿Quería pasar inadvertido a lo largo de la historia o estaba intentando ser el ejecutor de una de las más descomunales tragedias y salvajismos de todas las épocas? Todas esas preguntas se siguen formulando constantemente a lo largo de las generaciones.
Observé a un Hitler vigoroso y resuelto que a la vez era impenetrable. Creo que estaba al tanto de su misión y que sabía que tenía que llevarla a cabo a cualquier precio, y él estaba dispuesto a hacerlo. Estaba totalmente resuelto a ser el líder de un nuevo país. En una ocasión afirmó: «El arte del liderazgo consiste en concentrar la atención del pueblo contra una única amenaza y cuidar que nada disperse la atención de ese pueblo». La Primera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar. Hitler volvió a Austria, pero no pasó el examen físico y fue declarado no apto para servir en el ejército austríaco. Su informe médico afirmaba que era muy débil para cargar armas, por lo que regresó a Alemania y se alistó en el ejército alemán como voluntario. Así fue como Hitler luchó en Francia y en Bélgica. Comenzó como correo militar entre las líneas alemanas. Esta era una posición de muy alto riesgo y normalmente los mensajeros entre líneas no sobrevivían por más de 2 semanas. Sin embargo, Hitler sobrevivió a fuegos arrasadores y ganó en 2 oportunidades la Cruz de Hierro. Esa fue la primera vez en la historia en la cual el ejército alemán había entregado 2 cruces de hierro por su valentía a un combatiente extranjero. La fortaleza no reside en la defensa, sino en el ataque. ¿Qué ocurría con la personalidad de Hitler? Lailev deseaba que yo profundizara sobre su motivación. ¿Cuál era la esencia de este soldado que había deseado ser artista? Hitler continuó contribuyendo con dibujos para los periódicos del ejército y, aunque fue herido varias veces, al recuperarse siempre regresaba al frente de batalla. En este momento me aproximo a una fecha muy significativa, 15 de octubre de 1918. En esa fecha, Hitler quedó ciego por los efectos del gas mostaza que lo afectó durante un combate y lo obligó a ingresar en un hospital militar para recuperarse. Este evento desencadenó un momento crucial que alteró la vida y la personalidad de Adolfo Hitler, dando inicio a una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Cuando Lailev me mostró varias biografías sobre Hitler, me permitió descubrir que muchos de los historiadores y biógrafos consideran que este fue el momento preciso en que tomó conciencia de su solución final, que sería el exterminio total del pueblo judío. Pero, ¿por qué ocurrió esto precisamente en ese momento de su vida? Al acercarme más a él, puedo apreciar que estaba ciego. Algunos historiadores creen que fue una ceguera producida por histeria y otros consideran que fue por el gas mostaza. Pero lo cierto es que Hitler estaba ciego de ira, resentimiento y odio hacia la humanidad. Buscaba a alguien a quien culpar y encontró a quienes, según él, habían traicionado al pueblo alemán. El genocidio no sería más que el resultado final de ese profundo odio contra los judíos. Hoy día todavía existe ese odio arraigado dentro de la cultura europea y cristiana. Todo ese odio fue generado por los seguidores de la luz y no por los seguidores de la oscuridad. Pero ¿no había sido Hitler católico? ¿No fue adoctrinado para mantener ese odio contra los judíos desde que era un niño? ¿Quién puede negarlo? ¿Por qué culpar a Hitler por algo que había estado en gestación por casi 2000 años? Fue en esos días, dentro de ese hospital, en el que la ceguera de Hitler establece el momento distintivo de las decisiones que influirían en el proceso histórico posterior. Su ceguera representa la ceguera de la cultura cristiana, que se había negado a aceptar sus propias faltas y sus propias limitaciones. Ese odio ancestral se encarnó dentro de Hitler y él se encargó de llevarlo a su punto final. Hitler quedó estupefacto ante el acuerdo alcanzado entre Alemania y los aliados en noviembre de 1918. Luego acusaría y denominaría a los políticos que ocasionaron la rendición de Alemania como los criminales de noviembre. La oscuridad me mostró la fecha, 11-11-11. 11 de noviembre a las 11 en punto fue la fecha y hora del acuerdo. El número 11 contiene un gran poder. ¿Qué estaba expresando exactamente la oscuridad al usar el número 11? El Tratado de Versalles significó una gran humillación para Alemania y en ese momento y ese lugar Hitler asumió como su único objetivo la reparación de esa injusticia, de la cual culpó a los judíos con su incalificable capacidad para la mentira y a sus camaradas de lucha, los marxistas, que han colocado la responsabilidad por la pérdida de la guerra mundial en los hombros de Ludendorff. Para él, Ludendorff era el arma de la moralidad y el único adversario lo suficientemente peligroso capaz de impedir que triunfara la traición a la patria. Algún tiempo después recuperó la vista y fue finalmente dado de alta. Tras salir del hospital, continuó sirviendo en el ejército alemán y en 1919 empezó a formar parte de la policía secreta organizada dentro del ejército.
Una de sus primeras misiones fue infiltrarse dentro de un pequeño partido político llamado Partido Alemán de los Trabajadores, o DAP. Este partido político era antisemita, anticapitalista, antimarxista y extremadamente nacionalista. Durante este tiempo, Hitler conoció a una persona que iba a influenciarlo por el resto de su vida. Este hombre era Dietrich Eckart, uno de los fundadores del DAP. Eckart era un miembro importante de una nueva sociedad secreta dedicada al ocultismo, la Sociedad de Thule, y se dedicaba a la publicación de un periódico antisemita a la misma vez que participaba profusamente en todas las actividades de esa sociedad ocultista. Una de las primeras declaraciones de la Sociedad Thule fue una publicación relacionada con los orígenes de la raza aria. Esta sociedad ocultista comenzó sus actividades en 1918 y todo miembro adherido a ella debía firmar una fe de raza concerniente a su linaje. Por la presente, el firmante jura según su mejor conocimiento y entendimiento que en sus venas y en las venas de su esposa no corre sangre judía ni de color y que entre sus ancestros no existen miembros de raza de color o judíos. La sociedad Thule creía que la ciudad antigua del mismo nombre era parte de Atlantis y que la raza aria se había formado y desarrollado en Atlantis. Tanto en la oscuridad como en la luz sabemos que Atlantis y Lemuria existieron y que después de su confrontación final y destructiva comenzó este juego entre la luz y la oscuridad. La oscuridad dejó claro que yo debía prestar más atención a este momento en particular, pero ¿qué quería la oscuridad que yo comprendiera? Hasta ahora acababa de comprender que Hitler no había fundado el partido nazi porque éste ya estaba establecido, sino que solo sería escogido para continuar el trabajo que ese partido había comenzado. El camino ya estaba creado y todo lo que Hitler tenía que hacer era seguirlo. Él no fue el creador de las ideas nacionalsocialistas, sino que desarrolló esas ideas y las llevó a la práctica. Entonces, aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Habría existido un holocausto sin Hitler? La semilla ya estaba allí y, si no hubiera sido Hitler, ¿habría sido alguna otra persona? ¿Habría existido alguien semejante a él, con suficiente locura y odio, con el mismo propósito, pero con otro nombre, para llevar adelante esa demencia? Esa sociedad cristiana deseaba sangre. Querían redimir la sangre de su Redentor con más sangre. Hitler se convertiría finalmente en el instrumento de esa sociedad hipócrita y se aprovecharían de ello con el fin de llevar a cabo su venganza. En marzo de 1920, Hitler abandonó el ejército alemán y comenzó a dedicarse de lleno a sus actividades políticas. Cada día construía y consolidaba relaciones cada vez más sólidas, a la vez que su influencia ascendía dentro de ese partido político. Meses más tarde, finalmente tomó el control total del partido y el 29 de julio de 1921 fue presentado como el nuevo Führer del Partido Nacional Socialista. El Führer y el Partido Nacional Socialista acababan de nacer el 29 de julio, o lo que es lo mismo, 2 más 9 igual 11 más 7 igual 18 igual 6 más 6 más 6. Una vez más, 11 más 7 y el número catastrófico para el mundo cristiano, 6 más 6 más 6. La combinación ya estaba allí y el futuro de Europa comenzaría a volverse sangriento. El año siguiente, 1922, Hitler cumpliría 33 años mientras se aceleraban los trágicos cambios. Como señaló Hitler en su libro Mein Kampf, debido a que el ser inferior siempre ha superado en número al ser superior, el primero siempre aumentaría más rápidamente si a su vez poseyese las mismas cualidades, tanto para sobrevivir como para procrear. El resultado final sería que el ser superior sería enviado al fondo. Por lo tanto, se debe intervenir con medidas correctivas a favor del ser superior y de esta forma, cuando los arios toman contacto con las razas inferiores, deben someterlas y forzarlas a obedecer sus órdenes. De esa forma, los miembros de la raza inferior se convierten en las primeras herramientas al servicio de una civilización superior en crecimiento. De forma gradual, el partido nazi continuó su avance ascendente entre los trabajadores de bajos ingresos y los desempleados. El carisma de Hitler comenzó a tomar mayor peso entre sus seguidores y es entonces, durante este periodo, cuando Rudolf Hess y Hermann Göring se incorporan a las filas del partido nazi.
Hitler continuó dando discursos en cervecerías y tabernas, tal y como se acostumbraba a hacer en aquella época, y el 8 de noviembre de 1923 dio un salto cualitativo en su forma de actuar cuando provocó lo que se denominó como golpe de Estado o el push de la cervecería. Quiso entonces imitar al líder italiano Benito Mussolini y su marcha sobre Roma y comenzó lo que llamó su campaña hacia Berlín, que terminó con un golpe de Estado. Hitler y sus seguidores ingresaron a la cervecería donde estaba dando un discurso Gustav von Kahr, el líder de Baviera. Hitler desenfundó su arma, disparó 2 tiros al aire y proclamó un nuevo gobierno. A punta de pistola, él y sus seguidores recibieron apoyo de Kahr y otros líderes militares que estaban presentes en la cervecería. Puedo escuchar a Hitler gritando «¡Silencio!» y a continuación puedo ver cómo Göring y él se abrieron paso hasta el podio. «La revolución nacional socialista ha comenzado», gritó Hitler, y continuó. «Nadie puede irse de aquí. A menos que haya un silencio inmediato, apostaré una ametralladora en la galería. Los gobiernos de Baviera y del Reich han sido removidos y se ha formado un gobierno nacional provisional. Los cuarteles de la Reichswehr y de la policía han sido ocupados. El ejército y la policía marchan sobre la ciudad bajo la bandera esvástica». Sin embargo, nada de eso era cierto, pero las personas retenidas en la cervecería no podían saberlo. Los altos oficiales del gobierno de Baviera estaban retenidos allí, y entre ellos el jefe de la policía. Los 3 se negaron a hablar con Hitler. Entonces Hitler se dirigió a ellos. «Tengo 4 balas en mi pistola. 3 serán para ustedes, caballeros, y la 4ª para mí». Después de pronunciadas estas palabras, subió al podio. «El gobierno de los criminales de noviembre y el presidente del Reich serán removidos. Un nuevo gobierno nacional será nombrado hoy mismo en Múnich. Se creará inmediatamente un nuevo ejército. La tarea del gobierno nacional alemán provisional es organizar la marcha a la Babel del pecado que es Berlín y salvar al pueblo alemán. Mañana tendremos un gobierno nacional en Alemania, o si no, todos estaremos muertos». El general Ludendorff llegó más tarde a la cervecería. Habló con los 3 oficiales y les pidió que se unieran a la revolución nazi. Los 3, aunque reticentes, aceptaron y juraron lealtad al nuevo movimiento. Entonces Hitler habló a los allí congregados. «Voy a cumplir la promesa que me hice hace 5 años cuando estaba ciego en el hospital militar. Mi promesa fue no descansar ni tener paz hasta que los criminales de noviembre hubieran sido derrocados y entonces, desde las ruinas de la miserable Alemania de hoy, naciera una vez más una Alemania poderosa y grandiosa, llena de libertad y de esplendor». Al día siguiente, el 9 de noviembre o 9-11, él y sus seguidores, más de 3.000 nazis conducidos por Hitler, Göring y Ludendorff, marcharon hacia el centro de Múnich y se enfrentaron con el ministro del Interior con el fin de tomar el poder. El enfrentamiento ocasionó la muerte de 16 miembros del partido nazi. Ese 9-11 fue un día de luto y tragedia para el futuro de Alemania. Una vez más, me encontré con esa terrible combinación que siempre auguraba tragedias. Hitler fue arrestado ese mismo 9 de noviembre y fue acusado de alta traición. El juicio en su contra comenzó en febrero de 1924 y el 1 de abril fue sentenciado a 5 años de prisión. Pero Hitler no cumpliría esa condena, ya que unos meses más tarde, en diciembre de 1924, abandonó la prisión gracias a una amnistía que se otorgó expresamente a los presos políticos. Durante ese tiempo que pasó en prisión, escribió la primera parte de Mein Kampf, Mi lucha. Inmediatamente comprendí que Mein Kampf no era más que el manifiesto del partido nazi o los principios básicos del nazismo. Mientras lo escribía, Hitler anunció la existencia de un plan que debía ser llevado a cabo a escala mundial y se implementaría aplicando una fuerza brutal para que pudiera tener el efecto deseado. Reconoció la necesidad de obtener más territorios para poder construir la Gran Alemania. Lo definió como la necesidad de encontrar un espacio vital necesario para la supervivencia alemana y que se obtendría avanzando sobre las líneas fronterizas hacia el este, especialmente hacia Rusia. Hitler seguía insistiendo en que los judíos tenían un plan para conquistar el mundo, por lo que los consideraba un peligro y una de las mayores amenazas junto con el comunismo. El primer volumen de Mi lucha se publicó en 1925 y se titulaba Retrospección. En él escribió un compendio de su vida, de la guerra, de las nacionalidades, de las razas y finalmente elaboró la primera fase para un desarrollo más profundo del Partido Nacional Socialista.
La segunda parte de su libro se publicó en 1928 y se llamaba El Movimiento Nacional Socialista. Allí, Hitler desarrolló ampliamente su visión sobre el partido y sobre el Estado, defendiendo el derecho de los alemanes a una legítima defensa. Calificó su lucha política hasta ese momento como 4 años dedicados a combatir las mentiras, la estupidez y la cobardía. Hitler ya había expresado su teoría, pero ahora debería establecer sus bases para aplicarla. Puedo ver a un Hitler más maduro y con discursos más autoritarios. Cada vez sus apariciones en público eran más provocativas y con mayor asistencia. Evocaba al orgullo y proclamaba que la traición nacional y la humillación del Tratado de Versalles fueron las causas de la humillante rendición de Alemania. Unos meses después de que Hitler estuviera en prisión, el partido nazi, por primera vez participando de las elecciones alemanas que tuvieron lugar en mayo de 1924, obtuvo casi 2 millones de votos, lo cual equivalía a un 6.5% del voto total. Poco a poco el partido seguía creciendo y aunque después de un tiempo pareció estancarse, una vez más, en septiembre de 1930, como resultado de la crisis económica provocada por la Gran Depresión, el partido nazi alcanzó casi 6.5 millones de votos. Esto representaba un 18% y le otorgó 107 diputados en el Reichstag. En medio de todos estos acontecimientos políticos y a pesar de las numerosas amenazas contra su vida, Hitler encontró tiempo para enamorarse de Geli Raubal. Fue una historia de amor romántica y apasionada, pero terminó en tragedia cuando Geli se suicidó. Todas las mujeres que formaron parte de la vida de Hitler, de una u otra manera, terminaron trágicamente sus vidas. Seguía mi estudio de la vida de Hitler y cuando le vi en Múnich y Berlín, sentí como si yo misma también hubiera vivido durante ese período. Todo me resultaba extremadamente familiar. Poco después, cuando en 1931 vi ya muerta a Geli Raubal en el apartamento de Hitler, sentí un nudo en la garganta y un fugaz reconocimiento de esa escena pasó por mi mente. Había algo borroso y confuso en todo aquello que yo no podía comprender. Seguí adelante y pude ver cómo Hitler continuaba su ascenso político. Cada vez asistían más personas a sus reuniones y cada vez había más y más público escuchando sus discursos. Era capaz de atraer a más de 100.000 personas, tanto en espacios abiertos como cerrados. Nos encontramos en un tiempo en que la Gran Depresión afectaba brutalmente a Alemania y el desempleo y la inflación eran tan abrumadores como devastadores. El país estaba al borde de la quiebra y los partidos nacionalsocialista y comunista se estaban convirtiendo en las dos únicas opciones reales para los alemanes. Los miembros de cada partido luchaban unos contra otros en las calles y la respuesta a cada manifestación era una contramanifestación, acciones que siempre terminaban con un gran derramamiento de sangre. En 1932, Hitler obtuvo la ciudadanía alemana y por ello podía ser incluido como candidato a la presidencia del país. Se presentó para el cargo en julio y obtuvo casi 14 millones de votos, los cuales le garantizaron 230 diputados en el Parlamento. No obstante, a pesar de ser derrotado por Hindenburg, su poder siguió aumentando. Alemania continuaba en bancarrota y la miseria se había cebado en millones de alemanes y como resultado de ello tuvieron lugar nuevas elecciones en noviembre de ese mismo año. Los votos del partido nazi disminuyeron a menos de 12 millones, pero de todos modos Hitler obtuvo 196 escaños en el Parlamento. Los problemas internos de los otros partidos políticos y el fracaso del nuevo gobierno para estabilizar la situación determinaron que Hindenburg le ofreciera la Cancillería en enero de 1933. Aunque el partido nazi era el más popular, no tenía mayoría absoluta y Hitler logró formar una coalición con los partidos católicos que lo llevaron a obtener una mayoría relativa en el Parlamento. Advertí que Hitler obtuvo su poder de forma democrática, pero que en ese momento todavía él no estaba al mando. Convenció al presidente Hindenburg de la necesidad de disolver el Parlamento y en marzo de 1933 convocó a nuevas elecciones. Fue durante esos acontecimientos que ocurrió el incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933 y Hitler culpó a los comunistas de haberlo provocado. De esa forma, se aprovechó del poder que tenía al estar a la cabeza del gobierno para neutralizar a sus oponentes políticos y, a partir de ese momento, utilizó la gran maquinaria gubernamental para generar y difundir propaganda en una forma tan efectiva como malvada. En las elecciones celebradas el 6 de marzo de 1933, el partido nazi obtuvo el 43.9% de los votos.
A pesar de obtener una mayoría absoluta, Hitler mantuvo su coalición con los católicos y desde ese momento comenzó a gobernar a su antojo. Ese año, el número 33 del siglo XX, marcó el comienzo del no retorno y la parte más secreta y mística de la vida de Adolfo Hitler. El presidente Hindenburg falleció en agosto del año siguiente y Hitler aprovechó su mayoría parlamentaria para fusionar las funciones del presidente y canciller. De esta forma, con el apoyo de la mayoría de los alemanes, estableció el Tercer Reich del siglo XX, que duraría 11 años. Durante este periodo, llegó a obtener hasta el 85% de los votos del pueblo alemán. A partir de este momento, los alemanes comenzaron a elegir a quién sería su gran dictador. Es muy afortunado para el gobierno que el pueblo no piense: si hoy yo estoy erguido aquí como un revolucionario contra la revolución, y si la libertad está escasa de armas, debemos compensarla con el poder de la voluntad. Nunca perdí mi convicción en medio de todos los contratiempos que nunca me fueron ahorrados durante mis tiempos de lucha. La providencia ha tenido la última palabra y me trajo el éxito. Todos los grandes movimientos son movimientos populares. Son erupciones volcánicas de pasiones y emociones humanas puestos en actividad por la despiadada diosa de la aflicción o por la antorcha de la palabra pronunciada en medio del pueblo. Hitler comenzó a implementar nuevas estrategias económicas basadas en el rearme del ejército alemán y la construcción constante de obras públicas, y como consecuencia de ello, su popularidad continuó creciendo. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y Hitler apoyó al general Franco. Le envió tropas y probó sus nuevas armas en este conflicto. Es exactamente en esos mismos momentos cuando Alemania comenzó a demostrarle al resto del mundo lo que era capaz de hacer en esta nueva era hitleriana. No importa la verdad, sino la victoria. Pude ver a un Hitler triunfante e imparable. El pueblo alemán le temía, pero al mismo tiempo lo aclamaba y respetaba. Como consecuencia, continuó sus planes de expansión con el fin de crear una Alemania más poderosa. Logró convocar un plebiscito en Austria, la cual se unió en 1938 a Alemania en medio de un gran clamor popular. Su paso siguiente, contando con el consentimiento del pueblo alemán, fue la anexión de una región de Checoslovaquia en la que predominaba la población germanoparlante. La destrucción de una nación solo puede evitarse con una tormenta de pasión, pero solo los que son apasionados pueden generar pasión en los demás. Un líder debe poseer la capacidad de hacer aparecer a los diferentes oponentes como pertenecientes a una sola categoría, porque lo más esencial para el éxito es un empleo regular y constante de la violencia. Siempre recuerden que las grandes masas creerán más fácilmente una gran mentira que una pequeña. Hitler, por supuesto, era un dictador y obviamente creía que las elecciones ya no eran necesarias. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que se descubra un gran hombre por una votación. El 23 de abril de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Molotov, y el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, Ribbentrop, firmaron un pacto de no agresión que se denominó Pacto Molotov-Ribbentrop. Este pacto duró exactamente 22 meses. El pacto entre esas dos cartas de la oscuridad terminaría con el simbólico número 22. Los dioses de la luz contra los dioses de la oscuridad. Los dioses de la oscuridad contra sí mismos. Los dioses de la luz contra sí mismos. Cualquier posibilidad puede darse en este juego de guerra entre los dioses. El 31 de marzo de 1939, Inglaterra garantizó la independencia de Polonia y Hitler tomó esa garantía como una excusa para invadir Polonia, repartirse el territorio con la Unión Soviética y agregar el sector occidental de ese territorio al Tercer Reich. Prepararé con ellos una bebida demoníaca. Y el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y comenzó la guerra más devastadora que el mundo haya conocido. Sumé los números: 1 más 9 más 1 más 9 más 3 más 9 igual 32. 3 más 2 igual 5, que representa el mismo número de nacimiento de Hitler y su combinación de números, 3 más 2. No me quedaba ninguna duda de que Hitler había escogido esa fecha con una exactitud diabólica. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, surgieron campos de concentración de todo tipo a lo largo de la Europa conquistada por los nazis. Los campos de concentración se habían iniciado primero en Alemania y en ellos fueron internados en primer lugar los enemigos políticos de Hitler, después los gitanos,
más tarde los homosexuales y finalmente los judíos, para culminar con su exterminio indiscriminado o lo que se conoce como el Holocausto. Pero, ¿qué dio origen al Holocausto? En el comienzo, Hitler no quería exterminar a los judíos, sino expulsarlos de Alemania y luego de Europa. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, el problema de los judíos alemanes no era más notorio que en otros países europeos. En Alemania vivían entonces 600.000 judíos en un país de más de 60 millones de habitantes, lo que significa que la población judía no representaba ni siquiera el 1% de la población alemana de ese tiempo. Se consideró primero un plan para enviarlos a Madagascar. Sin embargo, la guerra lo complicó todo y en octubre de 1941 se elaboró la solución final, que poco a poco comenzó a tomar forma. Era un fin por el fin en sí mismo, y ese fin fue siempre justificado. Alrededor de 6 millones de judíos europeos de una población de 11 millones fueron exterminados. Para Hitler, la lucha que siguió no fue más que el comienzo de todas las cosas que quedaban por venir. Los derechos humanos no importaban, solo importaban los principios básicos de supervivencia en un mundo brutal. Sin una lucha continua no era posible la supervivencia. Hitler creía que, al final, solo se juzgaría el éxito o el fracaso de su misión. Pero en realidad, lo único que se juzgó fueron los medios que utilizó con el fin de obtener ese éxito. Lo único significativo que él reconocía era la victoria, y todo lo demás no era importante. Si Hitler ganaba la guerra, ¿habríamos hablado del Holocausto o tan solo se habría considerado a los judíos como una parte más de las víctimas de la guerra? La historia siempre ha sido escrita desde el punto de vista de los vencedores. Como diría Hitler, todos los logros humanos se basan en la originalidad del logro y de la capacidad de ese individuo por obtenerlos. ¿Hubiera quedado este genocidio inadvertido si Hitler hubiera ganado la guerra, o al menos no la hubiera perdido?, me pregunté. Hitler escribió: «El éxito es el único juez para lo correcto o lo incorrecto». Y habiendo ocurrido el Holocausto, ¿acaso fue Hitler el único responsable? Si fuera así, ¿qué habría que pensar de Darwin? La teoría de Darwin afirma que la evolución ocurre como resultado de la eliminación del débil en la lucha humana por la supervivencia. El darwinismo justifica la visión nazi sobre la raza y la guerra. La ley de selección justifica esta lucha incesante del más apto. Richard Weikart lo definió perfectamente. El darwinismo por sí mismo no produjo el Holocausto, pero sin el darwinismo, ni Hitler ni sus seguidores nazis habrían tenido el necesario respaldo científico para convencerse ellos mismos y sus colaboradores de que una de las mayores atrocidades del mundo era en realidad algo loable en lo moral. Para Hitler, Esparta debe ser vista como el primer Völkisch o estado étnico, la eliminación de los enfermos, los débiles, los malformados y su destrucción fue más decente y en verdad 1000 veces más humanas que la insensatez despreciable de nuestros días que preserva al sujeto más patológico. ¿Y el pueblo alemán fue también responsable?, pregunté para mis adentros. El Holocausto no ocurrió simplemente porque un hombre lo deseó y otros lo llevaron a cabo. La solución final nazi fue una tarea enorme que requirió una gran planificación ejecutiva, gran cantidad de recursos e infraestructura, además de involucrar a millones de personas, no solo las víctimas, sino también los perpetradores, colaboradores, burócratas y espectadores. En Alemania existía un alto nivel de antisemitismo, como lo había en la mayoría de los países europeos desde hacía siglos. Podemos analizar la historia y ver la cantidad de naciones europeas que han procesado, exiliado y asesinado judíos en el pasado. Hitler utilizó la ira contra los judíos como un medio para un cambio político y económico. El antisemitismo fue la leña para el fuego y el Holocausto solo requería una chispa para encenderlo. Hitler fue esa chispa. No tiene sentido alguno creer que el Holocausto solo se haya centrado exclusivamente en los nazis, sino también en muchos alemanes comunes, tanto hombres como mujeres, que asesinaron judíos con voluntad y fanatismo. ¿Y la Iglesia? ¿Sabía la Iglesia acerca del Holocausto? ¿Participó en él? El Vaticano supo de la muerte de decenas de miles de judíos desde el principio, ya que tenía representantes religiosos en todos los países ocupados. Aún así, la Iglesia nunca hizo nada para salvar a los judíos de Europa. La Iglesia alemana no dijo prácticamente nada acerca del Holocausto. Los obispos alemanes tenían una gran cantidad de información acerca de la situación, pero cerraron sus ojos e hicieron oídos sordos a la matanza que se estaba produciendo.
La tarea del individuo, así como la de la Iglesia, es la de obedecer a las autoridades civiles legítimas. En 1941, el obispo Keller afirmó: «Con un espíritu cristiano incondicional participamos sinceramente también en la gran batalla que está librando nuestro pueblo, tanto para proteger su vida como para demostrar su importancia en el mundo. Contemplamos a nuestro ejército con admiración, ya que una lucha valiente, bajo un liderazgo extraordinario, ha avanzado y continúa avanzando para lograr un éxito incomparable. Damos gracias a Dios por su apoyo. Especialmente como cristianos, estamos decididos a reunir toda nuestra fuerza a fin de obtener la victoria final para nuestra patria. Especialmente como cristianos creyentes, inspirados por el amor de Dios, respaldamos con fe a nuestro Führer, quien con mano firme guía el futuro de nuestro pueblo». Inspirados por el amor de Dios, respaldamos con fe a nuestro Führer. Esas son palabras expresadas por los representantes de la luz, apoyando una de las cartas más poderosas de la oscuridad, pero también se atreven a decir que respaldan al Führer inspirados por el amor de Dios. Esto es absolutamente original, aunque ya antes Carlos V utilizó la luz para promover la oscuridad y Hitler siguió el mismo ejemplo. A pesar de que el conocimiento de los crímenes atroces del régimen nazi aumentaba sustancialmente, ni la Iglesia Católica ni los católicos alemanes nunca presentaron una protesta formal y por escrito contra ellos, ya que temían que Hitler los acusara de sabotear los esfuerzos de la guerra. No quiero ser totalmente injusta con la Iglesia Católica y, por lo tanto, debo añadir que la Iglesia Católica se opuso con firmeza al asesinato de los discapacitados, tanto física como mentalmente, y fueron capaces de forzar a Hitler a abandonar su programa de eutanasia. Sin embargo, los obispos alemanes en ningún momento se involucraron o intercedieron con el destino de los judíos porque no eran cristianos y pensaron que su Dios, Jehová, se ocuparía de ellos. ¿Por qué el antisemitismo cristiano ha sido tan generalizado en tantos países, en tantos períodos y por tantas razones? En la Alemania de Hitler, los judíos eran odiados porque se les consideraba una raza inferior y porque supuestamente habían matado a Jesús. Hitler señaló: «Ahora creo que mi conducta está de acuerdo con el Supremo Creador». En Alemania y también en otros países, las personas aún hoy día odian a los judíos porque creían y siguen creyendo que poseen demasiada riqueza y poder. ¿Es esto verdad? ¿Los más de 3 millones de judíos polacos y rusos exterminados por Hitler, acaso eran tan ricos? Lo dudo, pero debido a todos esos prejuicios, los judíos siempre han sido el chivo expiatorio de los poderosos. No conozco otro grupo religioso en el mundo más odiado que los judíos y sigo sin encontrar un motivo real para ello. Pero las personas de la luz los culpan de todo y muchos de ellos siguen creyendo que los judíos mataron a Jesús, pese a que la Biblia cristiana afirma claramente que fueron los romanos quienes lo mataron. El antisemitismo es algo único entre los odios del mundo por su longevidad. Siempre ha estado rondando por su universalidad, ya que prácticamente todos los países del mundo odian a los judíos, y por su intensidad, siempre expresada de una forma virulenta. ¿Odian las personas a los judíos por ser arrogantes, ya que dicen ser el pueblo elegido? Eso no tiene sentido, ya que no difiere en absoluto de las creencias de los cristianos o de los musulmanes, que también afirman poseer la misma exclusividad divina. La guerra continuó en Europa y se extendió a Asia, y de una forma u otra abarcó a todo el mundo. El ejército de Hitler estaba muy cerca de ganar la guerra, pero cometió uno de sus mayores errores exactamente el 22 de junio de 1941, cuando 3 millones de alemanes atacaron a la Unión Soviética. Hitler, como Napoleón Bonaparte, había firmado su propia sentencia de muerte. Hitler solía decir que los hombres que no querían luchar en este mundo cruel de luchas continuas no se merecían vivir. En diciembre de ese año, con el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Hitler añadió un nuevo frente de batalla y declaró la guerra a los norteamericanos el 11 de diciembre de 1941. En ese mismo año había utilizado 2 números maestros para luchar contra sus enemigos, el número 22 y el 11. Combinado, forman el número 33, el mismo número que Hitler buscó para su muerte, que tendría lugar unos años más tarde, exactamente el 30 de abril a las 3:30 de la tarde. Hitler intentó poner fin a algo que no tendría un fin.
siempre sostuvo la idea de que los demás nunca nos ayudarán y que por ello debemos ayudarnos a nosotros mismos, ya que nuestra propia fortaleza es nuestra propia fuente de vida. La fuerza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la única forma en la que podemos ganar nuestra propia batalla de la vida. Hitler argumentaba que Dios no quería que viviéramos nuestras vidas como cobardes. En julio de 1944, un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado contra Hitler. La bomba que estalló no mató al Führer, pero le produjo graves problemas sensoriales. A partir de ese momento perdió gran parte de su fortaleza mental. La gran fortaleza del Estado totalitario es que fuerza a aquellos que le temen a imitarlo. Para finales de 1944, el Ejército Rojo y los aliados estaban avanzando sobre Alemania. El 16 de diciembre, Hitler lanzó su ofensiva final en las Ardenas. A pesar de cierto éxito inicial, la lucha final fracasó. El combate es el padre de todas las cosas. No es debido a los principios de la humanidad que el hombre vive o persevera en un mundo criminal, sino solo por medio de la pelea más brutal. Estamos en abril de 1945 y el fin se aproxima, de modo que Hitler ordena destruir toda la infraestructura industrial alemana antes que caiga en manos soviéticas. Deseaba ver a Hitler en esos momentos finales. Lo observé horas antes, cuando contrajo matrimonio con Eva Braun en abril de 1945. En esos momentos, las tropas soviéticas estaban llegando ya a los límites de Berlín y a las 3:30 de la tarde, Hitler tomó cianuro. Después acabó de suicidarse de un disparo, usando la combinación numérica 3-3-1 para poner fin a su vida terrenal. Murió a las 3:31. Escribió el número en su mente: 30 más 4 más 1945 más 331 igual 33. 3 más 4 más 1 más 9 más 4 más 5 más 3 más 1 igual 33. La hora correcta para morir, abandonar la vida terrenal y volver a la oscuridad. Los cuerpos de Hitler y de Eva Braun fueron enterrados en un búnker y posteriormente incinerados. Hitler no quería que sus enemigos encontraran alguna parte de su cuerpo y pudieran exponerlo a una brutal humillación, como había sucedido con el cuerpo de su amigo, Benito Mussolini. Toda Alemania estaba devastada, pero seguía fuerte de espíritu, determinación y perseverancia con el fin de alcanzar su futura misión. Mi tiempo en la Alemania nazi había terminado y no me quedaba más que elegir cuál era la carta del tarot que correspondía a Hitler. No tenía dudas de que era la carta 15, la carta del diablo. Esta carta representa todos los excesos y todas las traiciones que un ser humano pueda cometer. En ella, el espíritu del mal se representa como algo triunfante. La imagen que representa al diablo sostiene en su mano derecha un cetro con 2 barras divergentes. Su significado es el triunfo del espíritu del mal, el triunfo de la oscuridad. Ese triunfo se identifica con la destrucción de un templo, que suele interpretarse como la destrucción del templo de Salomón y más tarde como la destrucción del templo de Herodes. En una palabra, la destrucción de un gran símbolo judío. Las 2 barras son 2 columnas verticales que forman el número 11. Esas 2 barras representan poderes opuestos que luchan el uno contra el otro. No permitirán que los alcance la fuerza del fuego o, en este caso, la fuerza de la luz. Se ha definido como el emblema del odio o el emblema de la destrucción. El diablo tiene el hacha de la destrucción con una llama. La llama ha sido aplicada a las ruinas del templo y las ruinas representan a la humanidad que ha sido enterrada por culpa de la luz. Las imágenes de la destrucción y las personas muertas son las imágenes vividas en Europa justo después de la Segunda Guerra Mundial. El diablo tiene una corona de oro que indica que no es de este mundo, y el dragón o las alas de vampiro designan que está vivo y que gusta de vivir en el mundo de la oscuridad o en el reino del poder. Los cuernos ubicados sobre su cabeza representan una rebelión interminable e incondicional. En el mundo de la luz representa la rebelión conocida como la rebelión contra el Creador. Esta rebelión fue hecha contra los creadores originales y la causa fue la libertad, a fin de lograr una condición donde los seres humanos fueran realmente libres de elegir. Es como una revolución muy similar a la forma en que Hitler definía a la suya, como una revolución con principios que se enfrentaba a los principios originales de esa misma revolución. Lentamente dejé Berlín destruida y en llamas. Regresé al lugar del análisis y allí estaban Ewey y Leilev esperándome. «Bienvenida de regreso, Mayra», dijo Ewey. «Gracias, Ewey», respondí.
No tenemos que preguntarte por la carta de Hitler. Hemos escuchado todos tus pensamientos, dijo Lailev. No hay ninguna duda de que la carta del diablo corresponde a nuestro admirado Hitler. ¿Puedes, por favor, continuar con tu explicación de esa carta?, pidió Ewey. La serpiente que surge del cuerpo del diablo indica el uso de la energía creativa, comencé a explicarles. Energía creativa que no se usa para la iluminación espiritual, sino para la gratificación física de los seres humanos. Consiste en asumir el cuerpo como templo del placer, pero ¿qué hay de malo en alcanzar la felicidad y el placer a partir de lo que se nos ha otorgado? El diablo tiene un rabo corto para exhibir y ratificar su naturaleza animal. Sin embargo, su cara revela inteligencia humana. Por ejemplo, aun si tuviera la cara de un cocodrilo, adoptaría los atributos y las características de un hombre o de una mujer. En el mundo de la oscuridad, los hombres y las mujeres no existen, ya que solo existen espíritus libres. Las únicas personas que se ven en la carta son un hombre y una mujer que están atados con cadenas en sus cuellos. Las cadenas representan la fatalidad y la dualidad del mundo material. En la carta se puede apreciar al diablo saliendo de las ruinas del templo. Ese templo representa las diversas religiones de la luz. Por otro lado, el diablo tiene un hacha de fuego destructora y una flecha que simboliza todas las divisiones y el odio que los seres humanos sienten entre ellos mismos. Las dos personas atadas con cadenas a sus cuellos representan a los seres humanos que desean poder y por ello están encadenados a ese deseo. Se encuentran en una posición inferior a la de las bestias. Esas personas son bestias, luchando con otras bestias entre sí, aun cuando ellos no se consideren como tales. La fuerza de la luz es dar luz universal, pero es destructiva al mismo tiempo. Cuando esa fuerza universal regresa, lo hace convertida en oscuridad. La luz ha engañado a la humanidad desde el origen de los tiempos. Los seres humanos son llevados a creer en falsas doctrinas religiosas y democráticas que en realidad no existen. La carta del diablo retrata a una criatura que es mitad hombre, mitad cabra. Ese diablo no es más que el chivo expiatorio al que culpamos por todos nuestros problemas en la vida. Hitler culpaba también a su chivo expiatorio, los judíos, pero todos nosotros tenemos algún chivo expiatorio que no es más que esa fuerza oculta que nos hace creer que estamos aprisionados por fuerzas externas fuera de nuestro control, cuando en realidad es la fuerza interna del diablo la que está dentro de nosotros. El diablo posee pies pesados, cuernos de cabra, un pentagrama en la frente, la mano derecha levantada y la mano izquierda con una antorcha. El diablo se encuentra en cuclillas en un pedestal cuadrado con dos demonios humanos desnudos, con rabos que están atados a él, y su apariencia es simplemente la de una bestia. La desnudez del hombre y de la mujer es el símbolo de la búsqueda del placer y la desvergüenza. Las cadenas indican que están prisioneros de sus propias vidas y de sí mismos. El diablo representa la esclavitud por aceptar una situación no deseada. El día de la felicidad individual ha terminado. Esa carta representa sentimientos atados contra la voluntad de cada uno. El pueblo alemán, ¿se sentía atado contra su voluntad o eligieron que el diablo los gobernara y representara? ¿Acaso no fueron ellos los que decidieron perder su independencia para ser controlados por el Tercer Reich? Toda la propaganda debe ser popular y debe acomodarse a la comprensión del menos inteligente de aquellos a los que tiene que llegar. La carta del diablo representa adicción, esclavitud y sumisión a otro. Con ella, las personas son atrapadas en las apariencias para creer solo en lo físico y olvidarse de lo espiritual al estar permanentemente en la oscuridad. Durante 11 años, Alemania permaneció en la oscuridad, temiendo a lo desconocido pero engañada por las apariencias. El diablo es el símbolo de lo que es malo e indeseable, pero nos enseña que el bien y el mal no están separados, así como no se puede separar una sombra de su origen. Mediante el uso hábil y sostenido de la propaganda, se puede hacer que las personas vean, ya sea el cielo como un infierno o una vida extremadamente desdichada como un paraíso. La carta del diablo es sinónimo de tentación, manipulación excesiva y pérdida de control. Hitler representó todas estas características cuando quedó esclavizado por su propio poder y sus excesos. Otros significados de la carta son la ira, los celos, el resentimiento, el autoengaño, el egoísmo y la violencia. Hitler representó todas estas características. Estaba atrapado por todos los terrores asociados con esta carta, de la que no hay escape ni para él ni para los que lo siguieron. Como en el caso de Hitler, la carta del diablo atrae con promesas y destellos fascinantes. Como él mismo escribió,
Después de 15 años de guerra, como un buen soldado alemán, me mantuve vivo y solo utilizando un fanático poder de voluntad he logrado finalmente la unidad de la nación alemana. La he liberado de la sentencia de muerte de Versalles. Finalmente, la carta del diablo te adoctrina con propaganda mentirosa, actitud y creencias erróneas. Esta carta susurra en tu oído mentiras y sugerencias para enfurecerte y te vuelve celoso, egoísta y violento. El diablo busca poder y control sobre los demás y alienta la discriminación, el sexismo y el racismo. Pero después, en el mundo actual, ¿no somos todos un poco de todo eso? La carta del diablo representa que todo tiene un precio, pero que al final nada tiene ningún valor, puesto que los grandes mentirosos son también grandes magos, porque cualquiera puede lidiar con la victoria, pero solo los poderosos pueden soportar la derrota. Sí, Hitler fue un gran mentiroso y un gran mago y nunca se traicionó a sí mismo. Sabía quién era y estaba al tanto de la batalla que estaba librando para la oscuridad. Tenía el coraje para ser malvado, porque millones de alemanes no habían tenido el coraje de comportarse como seres humanos, concluí. Extraordinario, Mayra, dijo Ewey. Gracias, Ewey, respondí. Disiento contigo en que Hitler haya sido un mentiroso, dijo Laileb con seriedad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ewey sorprendido. Entonces citemos a Elie Wiesel. Tengo más fe en Hitler que en ninguna otra persona. Solo él ha mantenido todas sus promesas al pueblo judío, contestó riendo Laileb. Los tres reímos ante la ocurrencia de Laileb. ¿Qué mandamiento traes de Hitler para la oscuridad?, preguntó Ewey. Lo que importa no es la verdad, sino la victoria, respondí. Excelente, respondió Ewey. Gracias, Ewey, dije. Al final de la guerra, los europeos culparon a los alemanes por el Holocausto, los alemanes a su vez culparon a los nazis, y los nazis finalmente culparon a Hitler. Pero todos sabemos que eso no es cierto, porque todos los implicados en este conflicto sabían o sospechaban que el genocidio judío existía. La hipocresía de la gente de la luz es la madre de todos los males y del prejuicio racial en todas partes del mundo. Ningún hábito o cualidad se adquiere más rápido que la hipocresía, dijo Ewey. Los integrantes de la luz predican una cosa pero practican la opuesta. Simulan tener un carácter virtuoso, principios morales o creencias religiosas, pero son unos auténticos hipócritas. Persisten en sus mentiras y se esfuerzan por convertirlas en verdades al afirmar que lo malo no lo es tanto si está hecho por personas buenas como ellos, dijo Laileb. Ewey y yo nos reímos al escuchar el comentario de Laileb. ¿Algo más que quieras añadir antes de entrevistarte con el propio Hitler?, preguntó Ewey. Nunca se le preguntará al vencedor si alguna vez dijo la verdad, ya que al final de este juego entre la luz y la oscuridad, nuestra verdad, la verdad de la oscuridad, permanecerá para siempre, concluí.